Saludos, muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes como siempre a este espacio de fin de semana, muy bien acompañada cada fin de semana de mi compañero Julio Aníbal Fernández. Julio, buenas noches. ¿Y cómo estás tú? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás pasando el fin de semana? Muy bien, muy tranquilo. Buenas noches a ti, buenas noches a nuestros amables televidentes que todos los sábados nos respaldan en tu programa, Lindsay Cansar. Bueno, nuestro programa, Julio, nosotros tratando siempre de analizar algunos temas que se vuelven muy destacados, se destacan de los acontecimientos cotidianos. Uno de ellos, el eclipse solar. Así es. Y Lindsay, la reincorporación de nuestra compañera y amiga. Ah, muchacho, por ahí anda ya Yanessi Espinal, que vino de una tercera o cuarta luna de miel. ¿Qué va? De una segunda luna de miel, digamos. No, ella estaba de vacaciones, Yanessi, pero también dentro de todo el paquete. La expresión de su rostro delata su felicidad y su alegría. Definitivamente que sí. Tomarse unas vacaciones de vez en cuando siempre son saludables. Las vacaciones son muy saludables. Las vacaciones son parte de lo que es el mismo trabajo, Lindsay. El cuerpo necesita reposar. Uno necesita recargar la pila para venir con nuevas energías y con nuevos planes y con mucho mayor vigor. Los seres humanos, los cambios por lo regular nos hacen bien. Claro, eso depende mucho de cómo miremos las cosas, pero en el caso de las vacaciones nos hacen salir de un esquema de vida, de una cotidianidad. Rompemos con esa cotidianidad y entonces por lo regular viene la renovación, vienen nuevas ideas cuando tú entras nuevamente a laborar, en fin. Siempre, yo el año pasado no me tomé vacaciones y definitivamente que el cuerpo lo siente. Así que, Julio, y yo pensaba tomarme, ¿te recuerdas? Unas vacacioncitas y las suspendí también. Tenía planes de viajar lejos, iba para China. Sí, iba para China. Todavía no hay posibilidad de que viaje este año. No, no, para China no, para otros lugares sí, pero para China eso está eliminado completamente. Se va Yanessi. Mandé a Yanessi en mi lugar. Bueno. Valga la aclaración para ciertos amigos que aguardan la esperanza de que tú vayas a China todavía. No, esos amigos o ese amigo que cree que yo voy para China se equivocó, no voy para China. Esos son compañeros de labores de nosotros y Julio sabe lo que está diciendo, un chismecito por ahí que ustedes ni se lo imaginan. Pero bueno, te decía, Julio, que empezando la semana el acontecimiento a nivel mundial era el eclipse solar y lo que hizo Trump. Así es. El mal ejemplo de Trump, ¿qué te pareció? Sí, la humanidad siempre tiene su manera peculiar de caricaturizar con acontecimientos trascendentes como este, Lindsay, y uno vio cómo la irreverencia de Trump no se pudo contener y se impuso, y las redes sociales en la República Dominicana también le dieron una cobertura extraordinaria a un eclipse político donde aparecía primero la cara del presidente Fernández y detrás la cara del presidente Danilo Medina, en alusión a lo que pasará en la República Dominicana en el año 2020. Definitivamente el presidente Fernández, las redes sociales están encantadas con el presidente Fernández. Desde hace 2 o 3 semanas, eso es como el trending topic de las redes, y la verdad que ha sido algo que ha favorecido la popularidad y la adhesión de la gente con el presidente, el doctor Leonel Fernández. Tú sabes que en la política a todo le sacan una caricatura, un lado jocoso, sobre todo aquellos personajes políticos tienden a hacer eso. Y creo que una de las cosas que ha obedecido a ese llamado de atención de parte de Leonel Fernández es porque actualmente el presidente del PLD está trabajando muy de lleno con el Partido de la Liberación Dominicana, está organizando y dando paso a los trabajos que se tienen que desarrollar a lo interno de esa organización política, trabajos que fueron consensuados y aprobados tanto por el comité político como por el comité central y el partido en sentido general, que emanaron del 8º Congreso Comandante Jorge Botello, que estaban allí
esperando el momento de que se pusieran en ejecución esos 15 puntos a los que acordaron llegar los PLDistas y poner en ejecución. Y bueno, Leonel declaró el año 2017 año del PLD y en eso está. Yo hablé con una de las personas que le maneja la agenda al presidente Fernández, César Fernández, y él me dice, bueno, mira, Lindsay, el presidente ha cancelado muchos viajes al exterior producto de unos trabajos internos, a lo interno de su organización, nada que tenga que ver con la prensa, por eso no te he dado ninguna participación ni te hemos enviado nota, porque son trabajos meramente políticos internos, o sea, son cosas políticas pero partidarias. Y yo me alegro mucho de que esa sea una iniciativa del líder de esa organización política, porque manda la señal a los demás partidos primero, pero sobre todo al propio PLD, que necesitaba de esa recomposición interna, de inyectar algunas dosis de disciplina, de reencauzamiento, si se quiere, de levantar muchos temas que estaban por allí en una esquina ya polvorientos, y es como coger un pañito, limpiarlos, sacarlos y entonces miren lo que tenemos aquí y ponerse a trabajar. Yo pienso que eso siempre, por supuesto, llama la atención, y aunque Leonel quiera pasar por desapercibido, es prácticamente imposible, Julio, porque es una figura de las más o el más conocido del país, que concita enormemente la atención. Y miren, eso fue realmente, muchachos, pero no jueguen con esas cosas, falta mucho todavía para el 20, son de las cosas que la gente va sacando y nadie lo puede evitar, no lo podrá evitar ni el propio presidente Fernández. Por otro lado, a Danilo le sacan cosas de reelección también, que si va para el 20, que si le ponen gente al lado, señores, también a veces las redes se pasan y llegan al irrespeto. Y respeto a figuras, porque la vida privada de todo ser humano, no importa el rol que juegue en una sociedad, pero la vida privada debe ser respetada, ¿eh? Yo nunca en esas cosas, yo nunca llego hasta ahí, Julio. Y yo creo que ningún comunicador debe llegar hasta ahí. La vida privada debe ser respetada y el cuerpo de cada quien que lo use como quiera, ¿eh? Siempre y cuando no vaya a lacerar a nadie, que lo use como quiera, porque en la intimidad ya esas son cosas de ellos. Entonces, cuando vienen y toman la figura del presidente de la República, no, eso yo nunca lo voy a avalar ni lo voy a apoyar. O la figura de cualquier comunicadora o comunicador haciendo alusiones de cosas. Yo creo que todos nos merecemos cierto respeto, independientemente de todo, porque respetando nos damos a respetar, Julio. Así es, Lindsay. Y entiendo que no te refieres a la foto de Eclipse, sino a otra foto que circuló mucho en las redes sociales, que efectivamente yo creo que no hace bien, de muy mal gusto, porque atenta contra la vida privada del presidente de la República, que debe ser respetada. Dios mío. Y yo creo que sí, los periodistas siempre piden que se les respete el derecho a la fuente, que se respeten los derechos humanos, el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad, el derecho a la dignidad de un ser humano, es también el derecho el respeto a los derechos humanos, y no se debe en las redes sociales un poco utilizarlo de manera chabacana, y sobre todo la figura del presidente de la República, poniendo a su lado ninguna persona con la cual el presidente pueda o no tener algún tipo de relación. Y por otro lado, Lindsay, tú decías de la característica del presidente Fernández. Tú sabes que en el transcurso de la semana estuvo visitando a nuestro amigo Vicente Bengoa, que saludamos muchísimo al licenciado Vicente Bengoa, el cual sufrió un ACV, gracias a Dios, Julio, que no fue fuerte. Yo inmediatamente me comuniqué contigo porque sé que guardas una relación muy estrecha con Vicente Bengoa, y qué bueno que está bien, que está fuera de peligro, y discúlpame la interrupción, pero realmente lamenté mucho ese
percances que pasó en la vida de Vicente Bengoa, pero qué bueno que está perfectamente bien. Sí, así es, no tiene afectada ninguna parte de su cuerpo, simplemente una afección, inflamación neurológica a nivel cerebral, pero que ha ido recuperando de manera satisfactoria y que su familia ha dado a conocer a la prensa que su estado de salud mejora significativamente. Pero decía, la dimensión humana, Lindsay, de Leonel Fernández, cómo la gente se aglomera y va hacia donde él. En esa actitud de solidaridad que él lo ha mantenido siempre con su compañero de partido y con sus amigos, el presidente Fernández se desplazó hacia la clínica Abel González a ver cómo iba a darle seguimiento al estado de salud de su amigo Vicente Bengoa. Y yo que estuve allí con él y con el exministro de Hacienda, pude comprobar, Lindsay, cómo todas las personas que estaban alrededor, jóvenes, gente mayores, algunos dirigentes del PLD, cómo se abalanzaron hacia allá. Al lado del presidente. Y la verdad que eso es emocionante, ver cómo el presidente Fernández, con esa simpatía que despierta, ese don de gente, cómo jóvenes van hacia donde a tirarse fotos, a hacerse selfie. Y la verdad que es un líder carismático que donde quiera que llega, acapara la atención de la mayoría de las personas que están a su alrededor. Bueno, pues ahí está Vicente Bengoa. Qué bueno que está bien, saludar esa pronta recuperación que ha tenido el exministro de Hacienda, Vicente Bengoa. Mira, Julio, en otro orden, esta semana se destacó porque el pasado lunes 21 de agosto iniciaron las clases en las escuelas. A la clase que ya es hora de empezar nuestra labor. Como dice la canción. Como dice la canción, sin embargo, Julio, empezó con muy mal pie. Empezó con una serie de inconvenientes que no son los cotidianos de cada año escolar, porque todos los años escolares se destaca porque que en esta semana no se dio desayuno escolar, que en la semana no se dio almuerzo, que asistieron pocos muchachos a clase. Esas son las quejas que siempre existen cada año que inician las clases. Pero este año fue distinto, porque vino acompañado esa apertura del año escolar con un problema mayúsculo, una denuncia grave, terrible, que hizo nada más ni nada menos que el ministro de Educación, Andrés Navarro, la cual luego salen a desmentir. Primero porque se la comprobó el propio presidente de la Asociación Dominicana de Maestros, de Profesores, la ADP. Y a raíz de ese levantamiento bien organizado del presidente de la ADP, el Ministerio de Educación no tuvo más que retractarse y decir que donde dijo Diego, dijo Digo, y donde dijo Digo, dijo Diego. Y que yo no le dije botella, que fue gente que no estaban laborando. Bueno, yo no sé qué significado tendrá, si no es lo mismo que botella. El nombre que le hayan puesto o que le quieran poner, eso es lo de menos actualmente. Pero la verdad es que fue un escándalo que trajo como consecuencia, por supuesto, el que más de 4,000 maestros hoy estén siendo directamente afectados, porque a esos maestros, esos que sí trabajan, que sí ciertamente están laborando, una cantidad enorme, como hablar de 1,600 maestros que duraron 35 y 40 años prestando su servicio al magisterio y que hoy son pensionados, también a ellos lo metieron en la colada, como dicen, y estaban dentro del paquete, y a todas esas personas se les congeló el pago. O sea, está bloqueada esa nómina para esas 4,000 y tanto de personas. Un verdadero desastre que yo no sé cómo, Julio, van a recogerlo, porque es increíble cómo un ministro de Educación se ha despachado con tanta ligereza ante un tema tan delicado como este, porque de lo que estamos hablando, Julio, es de que a todos esos maestros le han lacerado la parte moral. ¿Quién se la va a resarcir? ¿Quién se la paga?
porque le están diciendo a esa gente botella, le están diciendo a todas esas personas, pero no solamente eso, también el bolsillo de esa persona ha sido afectado, porque ellos no están cobrando. Y ya viene otro mes, bueno, ya llegó otro mes, porque cada 25 es que se cobra todo el sector público, y tampoco, todas esas cuentas están bloqueadas. Una sinvergüencería del tamaño de la catedral, y no hay forma de que ni siquiera el ministro de Educación haya tenido la delicadeza de salir a recibir al presidente de la ADP. Mandó una persona de segundo nivel dentro del Ministerio de Educación. Una barbaridad. Es una pena, Lindsay, que la educación, que pareciera ser la obra cumbre del presidente Danilo Medina, que es la panacea de su gobierno, haya comenzado el inicio del año escolar de manera deslucida, con tantas contrariedades y con tantas dificultades, donde las principales regiones del país, como la región sur, que tiene una amplia cobertura de servicios de educación, en la mayoría de la provincia de Barahona, Neiva, San Juan, no hubo apertura del año escolar porque la mayoría de los profesores no se incorporaron hasta que no se resuelva el problema del pago de su salario de muchos de sus compañeros de labores que fueron afectados de manera injusta por esta medida draconiana, sin ningún criterio de rigor administrativo, de suspenderle el salario sin antes hacer una auditoría de gestión bien sustentada, bien formulada, que determinara quiénes allí en el Ministerio de Educación cobran como botella y quiénes realmente trabajan y realizan una labor. Eso, reunido además a esa confluencia que uno puede percibir en una sobreactuación mediática del ministro de Educación con mira a hacerse potable de cara a las elecciones del año 2020, sitúan al gobierno en muy mala situación. Y sobre todo después que la sociedad dominicana sabe que esta es la cartera que mayor nivel de recursos necesita. A esta cartera de educación se le otorga el 4% de los ingresos del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y no es justo que un ministro de Educación, que debe estar ocupado en realizar una gestión con rigor, de manera eficiente, eficaz, de manera transparente, lo que esté tratando de sobreactuar en términos mediáticos para posicionarse en la opinión pública con mira a una candidatura presidencial en el año 2020. Yo creo que ni al gobierno dominicano, ni a la sociedad dominicana, ni a la política de ejecución presupuestaria le hace bien que haya una confluencia de un ministro que debe ejecutar una misión ejemplar, un ejercicio de labor ejemplar, esté distrayendo la atención en hacerse gracioso, hacerse potable con los medios de comunicación y con diferentes sectores de la sociedad, con mira a lo que es un proyecto presidencial. Yo creo que este 4% que tanto sacrificio conlleva a otros sectores, la presidencia de la República tiene paralizadas obras desde hace 2 o 3 años, no ha podido cumplir con obras que se iniciaron desde hace 4 o 5 años. Incluyendo el metro de Santo Domingo. La línea 2 del metro, Lindsay. Incluyendo la carretera San Juan. San Juan, Santiago, que nunca se inició por la supuesta carencia de recursos, la circunvalación de Asua, la circunvalación de Baní no se ha comenzado, Rancho Arriba, Juan Adrián, San José de Ocoa no se ha terminado, se hizo el primer tramo, pero el segundo tramo no se ha realizado, y un sinnúmero de obras que el gobierno no ha podido terminar porque ha destinado todos esos recursos a la Secretaría de Estado, al Ministerio de Educación. Sin embargo, el ministro de Educación no se preocupa por hacer una administración, una gestión eficaz de estos recursos, Lindsay, sino en hacerse el gracioso para las elecciones del año 2020. Esto es lamentable y esto es censurable desde todo punto de vista. Bueno, ahí están las consecuencias de haber nombrado una persona que no tiene la mínima idea de lo que es la educación, porque no pertenece a ese mundo. Ahí debieron de mandar un técnico, una persona que sea del área educativa, un Radamés Camacho, por ejemplo, pero una persona que nunca en su vida ha dado clase ni dentro de su casa. Óigame, caballero, claro que no va a saber nada de educación. Él no tiene la mínima idea de con qué se come eso. No habla el mismo lenguaje que los maestros tampoco. Pero imagínate tú, Julio, si esa es la dirección, la más alta dirección de ese ministerio, ¿para dónde vamos? Todavía es la hora, después de 5 años de estar con el 4% de la educación, que no tenemos un plan de educación, todavía estamos dando tumbos, pues
ya llegamos, porque no sabemos para dónde vamos, compañero. A donde sí vamos es a unos comerciales, porque eso sí sabemos nosotros, sabemos para dónde vamos, y ahora mismo nos vamos a esa breve pausa. Tras ella, invitamos a Yanesi Espinal que se una al set y nos cuente qué está pasando en el mundo de la política, pero luego de una pausa. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Y el coraje del campesino que soñaba con mejores aires para la nación que el yugo que se ceñía en la época del anexionista. El 2 de mayo de 1861 se dio el grito de Moca, de los soldados encabezados por José Contreras, Cayetano Hermosén, José Inocencio Reyes y otros que se opusieron a la mancha que representaba borrar la libertad, la soberanía y la independencia. Paya, Palmar de Fundación, El Maniel, Las Cabezas de María, Santiago, Puerto Plata, fueron localidades que con su resistencia demostraron ante Dios, el mundo y el trono de España su firme decisión de conquistar la restauración de la República Dominicana. Este 16 de agosto, saca tu bandera y celebremos con orgullo el acontecimiento histórico que nos devolvió la identidad como pueblo soberano y libre. 154 años después del inicio de esta gesta patriótica, recordamos cada paso de nuestros héroes restauradores y a los que reafirmaron con su espíritu indomable y gigantesco nuestras palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Que vivan los restauradores de la República Dominicana. Que viva la República Dominicana. Bien, aquí estamos de retorno conversando. Ustedes saben, desde que Yanesi se entra a este set, eso es chisme y chisme, político, para que lo sepan ustedes. Damos las buenas noches y la bienvenida y la reintegración de nuestra compañera Yanesi Espinal. Yanesi, ¿cómo te fue? Saludos, buenas noches. Buenas noches, feliz de reintegrarme a todo el elenco y el equipo que de Casajara, que cada sábado llega a los hogares dominicanos, aquí y en el exterior. Un toque de queda. ¿Y cómo anda la cosa? Dime, desde que te integraste a las labores cotidianas, ¿qué ha pasado y qué tú has escuchado? ¿Cuál es el rum que anda por ahí? No, por ejemplo, ha pasado muchísimas cosas entre aspiraciones, gente que supuestamente usa cargo. Ustedes mismos estaban comentando de algunos ministros que quieren proyectarse desde ahí, pero como que pareciera que hacen lo contrario.
¿te entiendes? Como que no son acertadas ciertas decisiones. Hay muchos chismes, pero lo que más hay son aspiraciones. Ajá. Hay gente que aspira de todos los niveles, no solamente presidenciales, porque la gente nada más ve los presidenciales, pero todo el mundo ya está armando su proyecto para las elecciones del 2020. El punto es que esta semana se habló mucho de eclipse y precisamente el mismo 21 salió un comunicado, el día del eclipse solar, sí, cuando la luna se le interpuso al sol. Vino la Junta Central Electoral a eclipsar las aspiraciones de muchos y le dijo que no pueden estar haciendo campaña adelantada. El punto es que por eso la Junta ahora hasta se han reído de ellos, diciendo que cómo lo van a evitar, que eso es imposible. Pero mientras tanto, el presidente de la Junta Central Electoral y todos los miembros titulares piensan que sí. Sin embargo, hay algo mucho más serio detrás de esto, y el punto es que esa decisión de la Junta Central Electoral hacer esta advertencia a los partidos políticos no es la primera vez que ocurre. Ya la Junta Central Electoral anterior, la de Roberto Rosario, hubo un miembro titular de ese organismo, específicamente José Ángel Aquino, que hizo una propuesta similar. Sin embargo, el mismo presidente de la Junta, Roberto Rosario, advirtió que es imposible hacer eso. ¿Por qué? Porque la Junta no tiene competencia legal para evitar que la libertad de reunión, por ejemplo, que es un derecho constitucional, sí, y que tú puedes siempre siempre y cuando tú estés en el marco de lo que no parezca activismo electoral, es activismo político, pero el activismo político, a veces hay candidatos que lo hacen antes del día de las elecciones para quedar lanzado hoy mismo. Entonces hay una diferencia importante. Para ese momento, el presidente de la Junta, o sea, Roberto Rosario, aclaró que la Junta no tiene competencia para hacer eso. ¿Por qué? Porque la Junta entra en acción después de emitida la proclama de las elecciones, y la proclama se emite 3 meses antes del día de las elecciones. Entonces, ahí ellos pueden regular cómo, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Exacto, pero antes no. ¿Por qué? Porque eso violaría el derecho de una serie de libertades, entre ellas el derecho, la libertad de reunión, que es un derecho fundamental constitucional. Pero sí puede regular algunas cosas, Yanesi, por ejemplo, impedir que se estén poniendo vallas, spot de televisión promoviendo directamente la figura de un candidato. Pero lo que pasa es que hasta ahora eso no lo han hecho. Lo que pasa es que los que están aspirando a eso, lo que hacen es ir a programas de televisión. Por ejemplo, el presidente Hipólito Mejía ya ha dicho claramente que él va a aspirar a ser el candidato del PRM para las elecciones del 2020, pero no vemos una promoción per se. Él lo que hace es reunirse con sus seguidores. Eso yo no creo que la Junta pueda impedirlo, sobre todo porque todavía no se ha aprobado la ley de partidos políticos, que es la que regularía el tiempo de las campañas internas. Sí, la principal limitante de la Junta con este tema es el tema legal. No tiene instrumentos legales que le permitan tomar las medidas que ellos quieren tomar y que son buenas, porque precisamente una de las razones por las que se modificó la Constitución y se unificaron de nuevo las elecciones fue para evitar que estuviésemos en activismo permanente. Pero eso no ocurre así, especialmente en los partidos de oposición, porque ya el presidente Mejía dijo eso, pero Luis Abinader todos los fines de semana anuncia actividades, la disfrazan de otra cosa, pero en el fondo lo que están es en activismo. Pues empezó el día después de las elecciones, empezó 6 días a hacer antes, campaña. desde que empezaron con el asunto de los escáneres, sí, ya ellos estaban en eso, pensando para después. Sí. Entonces es un poco complicado ese tema, siempre y cuando los políticos no crucen un poco las rayas del asunto de empezar a hacer activismo. Pero mientras tanto la Junta me gustó una caricatura que vi esta semana en el periódico El Caribe que le decía que se era en Dinamarca que vivía el presidente de la Junta Central. Ay, Dios mío. Bueno, tuvo una buena y una mala. Estuvo de 2-1 porque el presidente de la Junta Central Electoral también tuvo una muy buena pegada cuando habló de que República Dominicana era un paritorio de mujeres de parturientas haitianas. En la República Dominicana asumió una actitud responsable
responsable, muy comprometida, y también eso vamos a aplaudírselo al presidente. Entonces, ¿verdad? Esa, de dos, una. Sí, pero está bien, porque no es que esté mal la intención de evitar la campaña de tiempo. El punto es que es difícil hacerlo. Sí. Yo pienso que él tuvo Lizzy de 2-2. Ajá. Porque las intenciones son buenas y probablemente esas intenciones y esa preocupación que él ha externado en este momento sea tomada en consideración para incorporarlo en la ley de partidos políticos y establecer un plazo de duración de la campaña mucho más corto. Lo que pasa es, Julio, que debió de utilizar más tigueraje en el lenguaje. ¿Entiendes? Al momento de hablar y de dirigirse, no decir no y que nadie pueda, sino decir que no se vayan a pasar los políticos o los que aspiran queriendo vender su figura más allá. Recuerden que aquí hay una constitución que establece exactamente cuál es el tiempo en que inician la campaña. Y ya, pero irse y decir no, y no vamos a permitir ya, eso es poco realizable. Quizás le faltó un poco de tigueraje porque él es muy formal. El presidente de la Junta Central Electoral es una persona muy formal, muy respetuosa. Mira, Lizzy, o sea que, sí, estamos de acuerdo. Vamos a darle el 2-2. El 2-2. Las intenciones son buenas. Sí, las intenciones fueron buenas. En otras ocasiones hemos sido un poco duros con él. Sí. Para un poco equilibrar y ser justo. Yo simpatizo con el presidente de la Junta Central Electoral. Y desde aquí alabamos y celebramos la elección de él como presidente de la Junta Central Electoral. Yo simpatizo mucho con el presidente de la Junta Central Electoral. Es una persona con una carrera en el derecho, en la justicia, que todo el mundo la conoce, la avala como positiva. Y si hubo consenso de uno de esos miembros de esa Junta Central Electoral, fue con Julio César Castaño Guzmán. Todos nosotros estuvimos de acuerdo, la iglesia, los partidos políticos, Danilo, Leonel, la sociedad civil, los partidos minoritarios, el PRM, todo el mundo apoyó. Sí, porque él es un hombre que lleva armonía y precisamente en esa labor es que él a veces quiere mucha y goza armonía. de experiencia también. Es claro, un hombre de todo, probado. Todo, claro, y lleva mucha tranquilidad y armonía. Pero no siempre es posible hacer lo que uno desea. A veces uno confunde el deseo con la realidad. Te digo que lo único que le faltó fue tigueraje, Yanesi. Gracias, Yanesi, por tu visita, tu intervención, como siempre, muy atinada. La intervención de Yanesi Espinal en este espacio que le da como esa chispita, un poco de picardía y de pimientita al programa de fin de semana. Así que nos vamos a la pausa, retornamos con Julio. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional, mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad. Trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Bueno, Julio, pues a propósito de la Junta Central Electoral, esa declaración del presidente de la Junta Central Electoral refiriéndose a un tema migratorio muy delicado
que vive en la República Dominicana desde hace varios años y que se va acrecentando a medida que va transcurriendo el tiempo en nuestro país. El presidente de la Junta Central Electoral calificó nuestro país y nuestros hospitales como un paritorio de mujeres haitianas, porque aquí los hospitales están desbordados de una cantidad enorme de mujeres haitianas que vienen exclusivamente a parir a República Dominicana, a alumbrar a este país, Julio, y hasta tours se hacen desde Haití hasta este país. ¿Tú puedes creer tremenda barbaridad? Sí, yo creo que fue una actitud responsable del presidente de la Junta Central Electoral, la cual queremos respaldar desde este programa, que se torna escandalosa la situación que él denuncia, que la República Dominicana se ha convertido en un paritorio de haitianos en la República Dominicana. Y los matices son más dramáticos cuando el director del hospital de la provincia de Dajabón, provincia fronteriza al norte de la República Dominicana, declara también que el 70% de los partos que se realizan en ese hospital son de madres de parturientas haitianas que cruzan a la República Dominicana única y exclusivamente a realizar parto, a que sus hijos nazcan en nuestro territorio. Desde mi perspectiva, eso es un efecto, eso es son los efectos colaterales de lo que ha sido la política de genuflexión y de banalización que tanto el presidente Danilo Medina como el ministro Montalvo han querido implementar en la República Dominicana en relación a la forma como han enfrentado la masiva y peligrosa inmigración haitiana que hay hacia la República Dominicana. Yo creo que tiene razón el presidente de la Junta Central Electoral, porque él sabe lo que eso implica y lo que eso puede traer consecuentemente más adelante, y es ejercer presión sobre la República Dominicana para que se le reconozca el jus soli, y por el hecho de haber nacido en la República Dominicana, entonces presionar a nuestro país para que más adelante otorgue la nacionalidad a esta cantidad inmensa de haitianos que vienen a nacer en la República Dominicana, pervirtiendo lo que sería el registro civil de nuestro país. Yo creo que todas las fuerzas que quieren su país, que tienen sentimiento patriótico, deben respaldar, porque es una situación que se torna peligrosa para el futuro de las relaciones dominico-haitianas, porque después son los organismos internacionales, es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, son los desenfrenados dirigentes políticos haitianos que no se cansan muchas veces de hacer exigencias hacia la República Dominicana para que siga haciendo sacrificios para ayudar a esos haitianos, lo que van a hacer presión sobre las instituciones dominicanas para que esos niños haitianos que nacen en nuestro país sean reconocidos como dominicanos sin estar contemplados en lo que establece la Constitución, que requiere que sus padres sean residentes legales en la República Dominicana, y sobre los cuales ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, y el criterio jurisprudencial de que se necesita ser un residente legal en la República Dominicana se ha implantado. Por eso no es óbice para que en el futuro seamos objeto de ataque y de presión internacional para la corrupción del sistema de la nacionalidad en nuestro país. Bueno, Julio, es un tema pero en estos últimos tiempos, muy demandado de manera directa por la mayoría de los dominicanos. O sea, a la mayoría de los dominicanos ya le empieza a preocupar el tema migratorio. O sea, una migración completamente descontrolada, la que existe en República Dominicana. Porque no es que no exista la migración ayuda incluso al desarrollo de los pueblos, pero siempre debe estar controlada, perfectamente controlada por la nación que sea, de la que se trate. Señores, ¿cómo es posible que aquí no tengamos la mínima idea de cuántos haitianos hay en nuestro país, de quiénes son? Aquí, por eso es que aparecen bandas y aparecen haitianos que van y cometen cualquier hecho delictivo y nadie sabe dónde ir a buscar a ese señor, porque además todos los haitianos se parecen. Para nosotros todos esos haitianos son iguales, la mayoría, y todos se llaman igual. No tienen ningún tipo de documentación, no tienen nada. Las autoridades han sido altamente irresponsables con el tema. Bueno, pues Juan Miguel Castillo Pantaleón
al igual que otros abogados expertos en el tema migratorio, están preparando un expediente para demandar al ministro de lo Interior, porque también el ministro de lo Interior ha dicho que él da una prórroga de 1 año para que se sigan, bueno, y estamos hablando del registro de haitianos, que luego al final, con esa regulación, la regularización aquella famosa, y la ley 169-16 era. 129-13. 14. 168-13. No, porque esa es la sentencia. Yo digo la sentencia, sí, 169-14, sí, ¿verdad? Sí. Porque la ley fue la 168-13 que emanó del Tribunal Constitucional. Pero luego, ese proceso a que mandó ese Tribunal Constitucional de esa ley 168-13 era de regularizar a esos extranjeros en la República Dominicana. ¿Y qué pasó? Dije que se destinaron 2.000 millones, más de 2.000 millones de pesos para esa supuesto programa. Y digo supuesto porque al final resultó un fiasco. Y vinieron todos los haitianos, y hasta guagua de Haití venían, otros tours de otra naturaleza. Se ponían ahí a hacer filas, y eso eran filas interminables, y las cámaras iban todos los días, todos los periodistas a tomar imágenes, y empezó el proceso de regularización, que duró como 9 meses, fue que le dieron de plazo, no sé cuánto tiempo, ya ni lo recuerdo, no sé si tú tendrás todavía fresco en la memoria el tiempo. Bueno, se inscribieron ahí todos. Al final, ¿saben cuántos calificaron? O sea, ellos iban y llevaban hasta un papel de colmado para inscribirse. Oiga usted, cuando se requieren de una serie de documentos fundamentales, elementales, ¿verdad? De lo que ellos hablaban era de que ellos habían nacido aquí, muchísimas cosas. Al final, Julio, de esos 250,000 que se registraron y que ellos salieron, la gente del Ministerio de Interior y Policía, con todos oriundos y todos orgullosos, 7,000. 7,000. O sea, nosotros invertimos 2,000 millones de pesos, y póngale el pico bien largo porque no son 2,000, eran mucho más de 2,000 millones de pesos, en 7,000 nacionales haitianos. En 7,000. Entonces ahora el ministro de lo Interior dice que él va a dar un plazo más, o sea, con el mismo cuadernito, aplicando la misma medicina al mismo paciente con la misma enfermedad. ¿Cuál será el resultado, compañero? Acuérdate que esos 7,000... ¿Va a ser el mismo? Y acuérdate, le dice que esos 7,000 fue lo que pudieron completar su expediente con todos los documentos de manera. Y esos 7,000 hay que revisarlos. Sin embargo, después se festinó el asunto y aplicaron la política de entre en todo. Gustavo Montalvo, el ministro de Interior, y el presidente de la República, renunciando a un ejercicio sagrado como es el ejercicio de soberanía, sucumbieron a la presión de las Naciones Unidas de regularizar a todo el que entrara en el territorio. Y de esos 7,000 que apenas pudieron completar, entonces en apenas 18 o 19 días regularizaron 250,000 sin que cumplieran de manera rigurosa con todos los requisitos. Y acuérdate que el antiguo director de Migración, José Ricardo Tavera, nos lo dijo en el programa por la mañana, denunció de cómo de manera festinada, sin ningún criterio ni rigor metodológico, ni jurídico, ni constitucional, se le dio carné a 250,000 haitianos, la mayoría de los cuales no cumplían con toda la documentación legal que se requería. Desde mi perspectiva, yo creo que el presidente Danilo Medina, influenciado por el que ha llevado la voz cantante en esta banalización de la política de migración, Gustavo Montalvo, no ha actuado con la valentía ni con la audacia necesaria para defender la nacionalidad frente a esa amenaza de nuestro espacio vital, que es la masiva migración haitiana. Y toda esta tratativa de hacer que la República Dominicana reciba en su territorio más que lo que la capacidad de acogida puede permitirle. Eso sucede, Julio. ¿Tú sabes por qué? Porque los presidentes no son todólogos. No pueden ser todólogos porque usted una cosa o es la otra. Y por eso es que los presidentes tienen que rodearse de expertos en las distintas áreas. Pero el problema es que como el presidente no es todólogo, el error fue poner como primer ministro
el ministro de la presidencia, que es así como se le llama a este cargo aquí en República Dominicana, un todólogo, como es Gustavo Montalvo, pero un todólogo desasertivo completamente, porque no pega una no pega. Mire, es el ministro de Educación y la educación se fue a pique. Él priva de ser el ministro de Interior y Policía y por lo tanto director de Migración y de regularización y fue un fiasco. Se metió en todos los temas en los que está envuelto Montalvo se van a pique. Se metió en el tema de alfabetización y eso terminó siendo un desastre. En el tema de la seguridad ciudadana se metió y lo que creó fue que pidió todos los cuartos habidos y por haber, más de 3.000, 4.000 y pico de millones de pesos en un programa que se llama 911, que no es más que un programa reactivo ante los temas delictivos o de cualquier naturaleza de emergencia, y lo vendió como una solución a la delincuencia en este país, porque él entendía que era eso, y lo vendió así, porque si algo él sabe hacer es contratar, en este caso a la empresa que vendía la imagen del 911, y ahí se invirtieron todos los miles de millones que tú te puedas imaginar, solamente que en publicidad, a tal punto que la gente, el pobre pueblo dominicano, lo interpretó mal, porque entendía que el 911 era una solución al tema de la delincuencia en nuestro país. ¿Cuándo usted ha visto? Eso es después que a usted le dan el palo, que lo dejan tendido en el suelo y que le quitaron el celular, o que le dieron 2 balazos, que va a la ambulancia y lo recoge, pero mientras tanto ya el palo está dado o los 2 balazos ya se lo dieron. Ese es un sistema de emergencia, pero él lo vendió como la solución al problema de seguridad ciudadana en este país. Entonces, este caballero creo que ha sido una de las designaciones más desacertadas del presidente de la República, Danilo Medina, porque cada quien tiene que jugar un rol y tiene que asumir responsabilidades, y ese señor le ha hecho mucho daño a la República Dominicana, pero sobre todo le ha hecho daño a este país en todo lo que tiene que ver con el tema migratorio, porque él fue que empezó las negociaciones, él fue que lo pusieron a negociar con Haití, fue el que además con los organismos internacionales, y eso fue un desastre, un fiasco, y miren cómo tenemos el problema haitiano ahora, miren, aquí nos da el agua, nos sobrepasa las narices. El tema migratorio en este país llegó a un nivel tal que está en estado de emergencia. Pero ¿podrá el 911 salvar al tema migratorio? Esa es la gran pregunta, Julio. Claro, no hubo nunca un abordaje metodológico, no hubo planificación estratégica, Lindsay, para enfrentar el problema, o no lo ha habido en estos 5 años para enfrentar el problema de la inseguridad. Lo que el gobierno ha sido dando palos a ciegas y con ministros que han sido erráticos en el desarrollo de sus funciones. Y lo mismo podemos decir con la política migratoria haitiana. El presidente de la República, su primer ministro Gustavo Montalvo, influenciado por los instrumentos de política pública de la USAID sobre el tema haitiano, han sido erráticos y han sumido a la República Dominicana en relación a la migración haitiana en una situación de caos y anarquía que amenaza el registro civil hacia el futuro y pone en peligro incluso lo que es la soberanía nacional. Y eso no hay duda, no es una posición tremendista ni alarmista, sino que son los resultados de usted poner a personas que toman decisiones no pensando en el interés nacional, sino complacer potencias internacionales y grupos de intereses internacionales. Bueno, Julio, así hemos llegado al final, pero antes de decir adiós, ¿qué tú harías con 758.7 millones de dólares? Eso es lo que hay que buscar de Punta Catalina. Powerball, compañero. Punta Catalina son más de ahí todavía. El Powerball se lo sacó una sola persona el pasado miércoles en Boston, un pueblecito al oeste de Boston. Ese señor, ese solo ganador, se va a llevar en sus bolsillos esa suma de 700, bueno, con menos los impuestos le quedan 400 no sé cuántos millones de dólares, o que se lo entreguen todo
en un lapso de tiempo de 29 años. Yo le digo, mire, quédese con lo otro y pásame 1.400 y tanto, que yo con eso vivo plácidamente y me sobran para como 5 generaciones. Qué bueno, tía Dulce, póngase a jugar el Powerball, a ver si se lo saca y me manda algo para acá. Julio, feliz fin de semana. Igual para ti, Lindsay, buen fin de semana, y a nuestro amable televidente, pasen buen fin de semana. Buenas noches.